Así que conversamos de una manera muy fácil, ¿no? Es decir, que tenemos el don del lenguaje, esto si queréis os lo explico mejor, pero digamos de alguna manera los lingüistas sostenemos que estamos dotados genéticamente para en la situación adecuada desarrollar el lenguaje. Y esto explica por qué conversar de manera oral y espontánea, es decir, cuando no hay una situación de poder o de jerarquía en la conversación, nos resulte tan fácil, tan económico y tan descansado. Esto, si queréis, lo voy a dejar aquí y lo podemos recoger después en relación a por qué nos cansan tanto las conversaciones no en presencia, ¿sabéis? ¿Por qué resultan tan fatigosas estas conversaciones? Bien, pues vamos a una de las cuestiones que yo pongo de relieve en el libro y en mis diferentes comparecencias estos meses en los medios de comunicación es el hecho de que en esos otros automatismos que tenemos, por ejemplo, la respiración o la nutrición, nosotros tenemos ya una gran reflexividad. Es decir, cualquier persona que en este momento, por ejemplo, vaya a clases de canto o tenga que hacer una presentación en público o haga yoga o pilates, sabe que existen diferentes tipos de respiración que hay que poner en marcha en un momento u otro. ¿Qué voy a contar de la nutrición? En este momento, seguro que todas las personas que estamos conectadas ahora compartimos ya una cierta alfabetización nutricional, por la cual sabemos que hay cosas que no nos conviene comer, por ejemplo, por la noche, ¿no? Y sabemos que hay alimentos que, lejos de alimentarnos, más bien nos intoxican. Y hablamos de comida basura y empezamos a saber mucho sobre comida basura, sobre comida rápida, que no nos alimenta, que nos sacia momentáneamente, pero que en realidad, si la mantenemos en el tiempo, nos intoxica. En cambio, ¿qué sabemos sobre las conversaciones? Solo tenemos algunas intuiciones muy ciertas sobre conversaciones que nos armonizan, nos tranquilizan, nos dejan el espíritu mejor que antes de iniciar la conversación, y otras conversaciones que por el contrario nos estresan, nos ponen a 2000, nos bloquean emocionalmente. Así que lo primero es reivindicar la necesidad de que empecemos a reflexionar sobre las conversaciones, porque la conversación hila todas nuestras relaciones personales y sociales, entre las cuales se integran las profesionales, desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos volvemos a la cama para dormir. Nuestro día a día es un tejido de conversaciones. Por eso necesitamos pensar más sobre ellas para saber cómo abordarlas mejor. Además, ahora tenemos ya pruebas experimentales que demuestran, a través de la extracción de sangre de los individuos después de diferentes tipos de conversaciones, que demuestran de manera fehaciente que las conversaciones tienen un impacto directo en nuestra salud psíquica y emocional, cosa que yo creo que todas nosotras sabemos por nuestra experiencia personal, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque hay conversaciones que te dejan bien el corazón y bien el estado de ánimo y otras que en cambio te ponen a 2000. Y ahora tenemos, como digo, pruebas empíricas que demuestran que esto no es solo una intuición, sino que es una prueba fehaciente, ¿no? De que hemos de medir o hemos de reflexionar también sobre las conversaciones porque tienen un impacto directo en nuestra salud física también, como estoy diciendo. Entonces, hemos de aprender cómo llevar mejor nuestras conversaciones. Como vosotras sabéis muy bien, es muy difícil hacer bien las cosas cuando no se sabe nada sobre ellas, o cuando las hacemos de una manera completamente intuitivo y sin tener gran reflexividad. Por eso necesitamos pensar más sobre cuáles son los mecanismos de la conversación, y esto es de lo que trata en el libro, mecanismos sobre los cuales en lingüística y análisis de la conversación ya llevamos unos cuantos años estudiando y analizando, para saber cómo podemos poner en marcha los mejores mecanismos en cada situación. Esto tiene una... Voy planteando cuestiones, ¿no? Esto tiene una aplicación, si queréis llamarlo así, directa, por ejemplo, a nuestras relaciones personales.
En este sentido, sabemos cosas como que los niños que han tenido buenos patrones de conversación en sus familias, las suficientes horas de conversación en presencia y con atención plena, y que por lo tanto han aprendido a conversar bien, sabemos que estos niños en el futuro tienen mayores posibilidades de éxito relacional, lo que implica mayor posibilidad de éxito profesional, claro está. Porque si bien es cierto que, como decía al principio, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de desarrollar un lenguaje, lo cierto también es que a conversar de manera adecuada se aprende. Me explico. Las que tenéis niños cerca o los habéis tenido, sabéis muy bien que les tenemos que decir a menudo a los niños muy proactivos, les tenemos que decir, espera un momentito, que ahora está hablando tu hermana, espera que ya acabe y entonces hablas tú. Es decir, enseñamos a los niños a no interrumpir a alguien cuando está hablando, a lo importante que es saber guardarse las ganas de decir algo hasta que nos toca el momento adecuado para hablar. Esto tiene que ver con el fenómeno de las interrupciones. Nosotros todos sabemos que hay adultos que al parecer nunca recibieron este aprendizaje y nos interrumpen. Y sabemos muy bien qué impresión causa sobre nosotros el hecho de ser interrumpidos. De hecho, hace unas semanas, lo digo también por poner otra cuestión aquí, hace unas semanas yo inventé un juego conversacional en 5 fases para el confinamiento, para desarrollar para las personas que se habían quedado confinadas con más personas, ¿no? Y era una buena idea para hacer en familia. Entonces lo hice para el programa, ese espacio al que ha hecho mención Eva, Todo es lenguaje, y los oyentes respondieron pues, que les había gustado mucho, que les había parecido muy divertido, que se aprendían muchas cosas, y entonces lo publiqué en el periódico de Cataluña con las 5 fases, y ahí también tuvo un cierto éxito. O sea que, si queréis, una de las cosas que podemos hacer en el intercambio entre vosotras y yo es hablar de ese juego conversacional, porque por lo visto ha tenido éxito. Que, por cierto, un amigo infografista y diseñador lo ha convertido en una animación que tengo que poner ahora en las redes porque ha quedado una monada el juego conversacional en animación, ¿no? Bueno, entonces, una de las cuestiones, como vemos, es digamos, la importancia que esto tiene en nuestra vida personal y, por supuesto, la importancia que esto tiene, las conversaciones tienen en nuestra vida profesional también, puesto que nuestra vida profesional está construida mediante conversaciones. Una de las cuestiones sobre las que podemos, una de las muchas cuestiones sobre las que podemos tratar es la cuestión de la escucha. Las grabaciones que los expertos llevamos a cabo cuando las personas conversan muestran que las personas que conversan entran en sintonía. Por ejemplo, desde el punto de vista no verbal, observamos que sus cuerpos llevan a cabo algún tipo de efecto espejo, por las cuales 2 personas que están conversando y en buena sintonía, observadas desde fuera, observamos cómo sus cuerpos se armonizan. Y de igual modo vemos que una conversación que funciona bien es como si 2 personas, esas 2 personas conocieran los pasos de algún baile, tanto en lo que tiene que ver con lo no verbal, como digo, cómo los cuerpos se van sincronizando, como con lo que tiene que ver con lo verbal, en el sentido de que se observa como si las personas supieran cuándo tienen que intervenir, ¿no? Es decir, para entrar en una buena conversación hay que estar en ritmo con el otro. Esto es muy interesante, yo podría estar hablando mucho rato sobre esto, porque además ahora los trabajos de neurociencia demuestran que los cerebros se sincronizan también. Así que la conversación es claramente un trabajo de cooperación sincrónica, donde el ritmo es muy importante. Vosotros todas nosotras sabemos que hay gente que parece no tener esta capacidad le llamamos sordera, ¿no? O sea, que no tiene esta capacidad de estar en tono con la conversación, porque, por ejemplo, entra en la conversación en momentos raros, como
en un elefante en una cacharrería o entra con un tema que no era el que estábamos tratando. Sabemos incluso que podemos hablar de cierto espectro de autismo a partir de cómo la gente interviene en las conversaciones, lo cual indica que tenemos también patrones implícitos de cómo se conversa y cómo no se conversa. Esto es interesante también, ¿no? Entonces, una de las cuestiones evidentes es que para poder estar en tono y entrar en ritmo con los demás necesitamos escuchar. Y seguramente la escucha es uno de los temazos que vamos a ver próximamente. O sea, yo sostengo que la conversación va a ser un temazo en los próximos años, lo mismo que la nutrición lo está siendo ahora de una manera explosiva. Vamos a tener que desarrollar esa misma reflexividad sobre la conversación y ahí la escucha va a ser también un tema en foco. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la escucha atencional, con atención, en foco, por aquello que el otro está diciendo, es un bien muy escaso. De hecho, lo que parece evidente es que uno de los mejores regalos que les podemos hacer a las personas a las cuales queremos, a las que les tenemos afecto, es regalarles escucha en foco. Si queréis, podemos hablar después de cómo podemos realmente estar en foco cuando estamos escuchando a alguien y cómo podemos potenciar la conversación con alguien. Esta es una de las cuestiones. Bien, Eva ha mencionado al principio que en estos momentos también tenemos conversaciones muy difíciles o diferentes a través de la tecnología y nos podemos preguntar también en qué sentido la tecnología está modificando nuestras conversaciones, las está enriqueciendo, ampliando, dificultando, etc. De lo que sí empezamos a tener también ya pruebas empíricas es que los móviles están modificando de una manera importante y no siempre de manera positiva nuestras conversaciones. Por ejemplo, sabemos de manera fehaciente, a través de encuestas, de entrevistas, muchos focus group, etcétera, sobre todo en estudios realizados en Estados Unidos, que cuando en una conversación, por ejemplo, alrededor de una mesa, ¿no?, en una cena de amigos, hay un móvil encima de la mesa, eso modifica la calidad de la conversación. Y ese móvil está en silencio, ¿eh? Ese móvil no es que vibra a lo mejor de vez en cuando. Entonces, sabemos que cuando esto ocurre, los interlocutores lo que hacen implícitamente, sin ponerse de acuerdo, es surfear por la conversación en lugar de intentar profundizar en la conversación. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento, o temen que en cualquier momento ese móvil pueda zumbar y alguna de las personas, la propietaria o el propietario, entonces se descuelgue de la conversación unos segundos para decir aquello, esperad que contesto que ahora no puedo, ¿no? Y esos segundos de retirarse de la conversación hará que cuando vuelva a incorporarse, esa persona ya no esté en ritmo, esa persona esté ya fuera. Entonces, lo que hacemos los interlocutores en esos casos es precisamente mantenernos en una superficie. Así que la mera presencia de un móvil en silencio en una mesa condiciona la calidad de la conversación. Algo muy interesante y que incluso creo que se ha sabido en los medios de comunicación es que Steve Jobs y otras patums de la alta tecnología garantizaban, buscaban de manera muy deliberada garantizar espacios libres de tecnología en sus hogares, en los que la conversación entre los integrantes de la familia estuviera garantizada con profundidad porque no había ningún dispositivo electrónico cerca que vampirizara la atención. De tal modo que los móviles, etcétera, quedaban fuera, a fin de asegurarse, esto, atención, es interesante, que sus retoños sabían conversar de manera atenta y focalizada en modo humano,
es decir, cara a cara. ¿Por qué? Porque también tenemos muestras que indican que los jóvenes que no han dedicado las suficientes horas a las conversaciones cara a cara tienen menor capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque no han recibido entrenamiento a leer e interpretar el cuerpo del otro. Lo que indica el cuerpo del otro sobre su estado de ánimo, sobre su actitud ante la conversación. Y cuando hablamos del cuerpo del otro incluimos también el tono de voz, porque la voz es cuerpo y la voz nos dice mucho también sobre el estado anímico de la otra persona. Así que, sí, primero tendríamos el gran espejo, el gran tema de la conversación con todo lo que esto trae, ¿no? De cuáles son las máximas implícitas de la conversación, de cómo podemos saber más sobre la conversación, de esta idea de entrar en ritmo y de la necesidad de la escucha. Después tendríamos otro tema, si queréis, que sería conversación y tecnología, y después tenemos otro tema, si queréis abordarlo, que es conversación y género. ¿En qué sentido hombres y mujeres, al haber sido socializados todavía ahora de manera diferente, conversamos de la misma manera o no? ¿O qué mecanismos de la conversación, hombres y mujeres, con todas las diferencias individuales que sin duda hay, manejamos quizá de manera diferente y qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, en los ámbitos profesionales? El hecho de que algunos mecanismos conversacionales se manejen de manera diferente. Bueno, yo no querría alargarme más de lo que me han pedido, creo que estoy más o menos sobre el tiempo. Si queréis lo detengo aquí, yo podría estar hablando mucho más porque el tema me encanta, pero quizás será más enriquecedor si respondo, o sea, si podemos entablar algún tipo de diálogo, si os parece, ¿no? Me parece muy bien. La verdad es que podríamos estar bastantes horas escuchándote porque además has tocado varios temas, has hecho pincelada de muchos de ellos y me han parecido todos súper interesantes. Yo, si queréis, yo ya tengo un par de preguntas en la cabeza, ¿vale? Y sobre todo cuando has mencionado este juego relacional en confinamiento que hay, con esas 5 fases, de hecho una de las preguntas que tenía iba relacionada con esto. Yo no sé si quieres explicarlo un poco porque realmente estamos todos trabajando ahora de manera virtual, esto es un hecho, y no siempre podemos ver la gestualidad o la expresión corporal o no siempre ponemos cámara y a veces cuando la cámara la ponemos la cámara no funciona bien, a veces se corta porque la línea de ADSL o Wi-Fi que tenemos no es buena y por lo tanto a veces las conversaciones así se están haciendo un poquito difíciles. Entiendo que lo que tú explicabas de las 5 fases es más una actividad para hacer en familia, pero me ha parecido súper interesante, pero entre eso y ¿qué tips tienes tú para poder conversar de una buena manera en estas circunstancias tan raras en las que estamos viviendo? Bueno, yo creo que son dos cosas Son distintas. 2 cosas Sí, distintas. Sí. entonces yo explico ambas si quieres o una u otra, la que tú digas. O sea, o podemos poner en común el juego conversacional y luego os lo envío y con Vale. animación incluso. Sí. Y después podemos reflexionar juntas sobre qué implicaciones tienen las conversaciones así, ¿no? Yo creo que si Digamos. puedes explicar las 2 cosas, creo que a todo el mundo le va a interesar. Bueno, pues encantada, yo Sí. encantada. Este juego conversacional me lo inventé precisamente durante el confinamiento porque, bueno, las personas o los amigos conocidos me escribían para decir, ostras, ya estamos todo el día peleando, discutiendo, y porque el confinamiento nos obligó a estar en, digamos, cara a cara con las personas con las que convivimos. Y me pareció que era un buen momento para empezar a entender cómo podemos potenciar conversaciones enriquecedoras en familia, por ejemplo, o con las personas con las que convivimos, sean amigos, parejas o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo lo imaginé como un juego en 5 fases, como fases de los videojuegos, en el sentido de que uno no puede pasar de pantalla hasta que ha pasado la primera pantalla, no vale saltar de la primera a la tercera, ¿no? Entonces, la primera es encontrar un momento del día en el que todas las personas que convivimos vamos a compartir la conversación. O sea, pongámonos de acuerdo.
Una buena idea, sugería yo, es la cena, porque así podemos poner en común lo que nos ha pasado durante el día, ¿no? Entonces, este es el primer requisito, la primera fase. Vamos a encontrarnos a la hora de la cena todos juntos alrededor de una mesa, por ejemplo. Lo de alrededor de una mesa no es banal, porque las mesas suelen tener la posibilidad de que todos contactemos con todos visualmente. Nos permite vernos a todos. Entonces, bueno, esta es una posibilidad. Esta es la primera parte, esta es muy fácil. La segunda fase es donde está el auténtico reto del juego. Porque en la segunda fase lo que vamos a decir es, estamos alrededor de una mesa, digamos, compartiendo alimentos más o menos buenos y tenemos que garantizar que no va a haber ninguna distracción. Por lo tanto, todos los dispositivos electrónicos tienen que estar fuera del campo visual, castigados en otra habitación. Televisión, radio, por supuesto, pero también las tablets, los ordenadores y, por supuesto, los móviles. Y tal como estábamos diciendo hace unos minutos, dado que la presencia de un móvil en silencio ya está determinando la profundidad de la conversación, los móviles también tienen que estar castigados fuera. Y este es el gran reto, ¿eh? Porque mucha gente se siente tentada a decir, bueno, pero no importa, yo lo tengo cerca, no voy a hablar, pero no. ¿Por qué? Porque hemos de garantizar que el foco de nuestra atención es precisamente la conversación. No hay otros elementos de dispersión. El tercer punto es asegurarnos de que todo el mundo habla. Ya sabemos que en las familias, como en los grupos de amigos, hay gente más expansiva y gente que tiende más a ser más retraída. Y no se trata de obligar a nadie a hablar, por supuesto que no, pero sí de proponer un tema en el que todos tengamos algo que decir. Por ejemplo, ¿qué tal te ha ido el día hoy? O durante el confinamiento, abrir incluso la posibilidad de que podamos expresar frustraciones, ¿no? De qué dos cosas del día cambiarías si pudieras. Entonces, que animar a todos a participar, porque si no, lo que ocurre a veces en los grupos humanos es que algunos hablan mucho y otros pues aprovechan para no hablar nada. Y aquí se trata de mostrar que tenemos interés por escuchar lo que todos tengan para decirnos. Por eso es bueno encontrar una pregunta genérica como esta, ¿no? De ¿cómo te ha ido el día hoy? Explícanos dos cosas que te han gustado, explícanos dos cosas que cambiarías si pudieras, ¿vale? ¿Qué pasa a continuación? Esa sería la tercera fase, ¿eh? Asegurarnos de que todos hablamos. La cuarta sería asegurarnos de que nadie es interrumpido. Y ahí los adultos tenemos un gran trabajo que hacer, primero que mostrar como modelo de que respetamos lo que, mientras el turno de habla sea de otra persona, aunque sea uno de los pequeños que todavía está como lentamente elaborando su discurso, y después mostrando de manera explícita el espera, que ahora está hablando tu hermana, espera, que ahora nos contarás lo que dices. Entonces, mostrar el respeto por la escucha, ¿eh? Y en este no interrumpir es también importante la comunicación no verbal. Una de las consideraciones que podemos tener es la de intentar no utilizar la mirada para despistarnos, o sea, no tener miradas displicentes hacia el plato, hacia la ventana, huyendo de la conversación, sino mostrar nuestro interés mirándonos unos a otros. Esto no es banal, ¿eh? No se trata de estar observando así atentamente, pero veis lo que quiero decir, ¿no? Que nuestra comunicación no verbal sea consistente con esta idea de me interesa lo que estás diciendo. Y finalmente, la quinta fase era aprender, sobre todo como gran enseñanza para nuestros pequeños, ¿no? Aprender a guardar en nuestra cabeza algo que queremos decir, que se nos viene a la cabeza y que queremos compartir, pero que no podemos decir en ese momento porque está hablando otra persona. Entonces, ¿y cómo hago, ¿no?, para guardar en mi cabeza eso que quiero compartir con vosotros y que no se me olvide y que cuando me llegue el turno pueda explicarlo? Todos nosotros sabemos que hay gente especialista en que mientras uno está explicando algo, como, oye, pues sí, fíjate, mi tía estaba en el hospital, sí, yo también tengo una tía que... Ya, pues estaba hablando yo.
estaba explicando yo algo, ¿no? Así que este aprender a guardar es importante. ¿Cómo podemos hacerlo? En un primer momento, los adultos podemos ejercer de guardadores provisionales, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir a nuestros niños, a ver, ¿de qué nos quieres hablar? Dime rápidamente. No, de una cosa que ha dicho hoy la maestra. Vale. Y cuando acabe, pues, Joan, yo le voy a decir a Eva, ¿no? Le voy a decir, va, Eva, eso de la maestra que nos querías decir, dínoslo. O yo inventé otro truco, y ahora os explicaré una cosa que me hizo mucha gracia, y es, bueno, o decir, vale, no quiero que se me olvide algo, igual que a veces cambiamos el reloj de muñeca, bueno, pues ponemos un vaso en mitad de la mesa, y eso quiere decir, aquí hay algo que luego quiero recordar decir, ¿no? Y fue muy, muy bonito, porque después mucha gente me escribía para decirme, oye, en un momento determinado los vasos de todos estaban en el centro de la mesa, porque todos queríamos no olvidarnos de decir algo. Bueno, está bien. Y es un juego y hemos aprendido muchas cosas muy interesantes, como la importancia de la escucha, el estar en foco, el saber que es importante que todo el mundo hable y que mostrar nuestro interés por lo que tiene que decir todo el mundo, el aprender a no interrumpir y el aprender a guardar en una especie de estantería de nuestra cabeza lo que queremos contar, respetando el hecho de que el otro todavía está hablando. Bueno, esto es brevemente el juego, así que... Bueno, por si queréis ponerlo en marcha y luego me contáis, si lo ponéis en marcha, me contáis, por favor. Yo lo voy a probar, yo lo voy a probar. Sí, pues ya me contarás, Eva, porque esto es contaré, muy... sí. Sí. Muy bien. Estrella, había segunda parte de la pregunta, pero han entrado dos preguntas que también me parecen súper interesantes y Venga. si acaso voy a dar paso. Mira, Brenda nos pregunta, ¿crees que el lenguaje profesional está masculinizado? Nada que ver con lo que estábamos hablando, pero muy interesante. ¿Y qué mecanismos diferentes a los de las mujeres podemos ver en ese entorno? Bueno, más que el lenguaje profesional, o sea, porque el lenguaje yo diría, a ver, hay algunos mecanismos conversacionales que vemos como tendencia que hombres y mujeres no los manejan exactamente igual. Por ejemplo, voy a poner algunos, lo que llamamos la indirección. La indirección es el proceso por el cual decimos, mediante un circunloquio, algo por alguna razón. Por ejemplo, la indirección parece muy raro y muy elaborado, pero en realidad es muy común en nuestros intercambios cotidianos. Por ejemplo, si decimos algo como, ostras, ¿no hace un poquito de frío aquí? ¿No hace un poquito de frío aquí? Probablemente quiere decir, ¿alguien podría bajar el aire acondicionado? ¿Veis que no lo digo con estas palabras? O sea, hay un mensaje literal que es, hace un poquito de frío aquí, y un mensaje debajo que es, por favor, subid el aire acondicionado o cerrad la puerta, ¿no? Esto es la indirección. Entonces, nosotros sabemos, y lo sabemos incluso por estudios del Instituto de la Mujer, pero lo sabemos también por la bibliografía internacional, las mujeres tendemos mucho más a utilizar circunloquios, a utilizar indirecciones. Por ejemplo, en una cena, alguien dice, ¿qué vino tomamos? La señora puede que diga muy bien, lo que tú quieras. El que tú quieras. Me da igual. Ah, muy bien. Pues mira, estoy mirando, a ver, estos blancos de rueda. Ay, blancos con carne. ¿Veis? Indirectamente lo que estoy diciendo es que en realidad yo creo que en la cena de hoy, dado que hemos pedido carne, mejor tinto. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues que la señora ha tenido la impresión de que si ella no decía abiertamente su preferencia, quedaba más encantadora porque cedía la elección a otro. Esto es la indirección, me explico, ¿verdad? Bien, pues sabemos que las mujeres y las mujeres con responsabilidades profesionales y directivas utilizan también la indirección, precisamente para no ser demasiado autoritarias, ¿no? Entonces dicen cosas a veces como, estaría muy bien que este estudio estuviera encima, este informe estuviera encima de mi mesa el lunes a primera hora. Esta es una manera de decir las cosas. Otra manera de decir las cosas, naturalmente, es pegar un puñetazo y de decir, Adela, Pepe, esto aquí os cae un puro. Pero hay otra manera de decirlo, y es, Adela y Pepe, vosotros que sois los que más sabéis de este tema, por favor encargaros de él. Y esto a las 8:15 tiene que estar encima de mi mesa el lunes. Entonces, ¿veis? Hay una diferencia entre indirección, yo no me pongo a dar instrucciones
y órdenes claramente, y directividad. ¿Qué ocurre? Que si las mujeres abusan de la indirección por tal de no parecer sargentonas, de no parecer demasiado autoritarias, etcétera, muchas veces esas instrucciones son ambiguas o deliberadamente los colaboradores no las interpretan de manera clara. Bueno, a mí no me ha dicho mi nombre y yo no me doy por aludida, tú. Y sabemos además que a veces los equipos de estas mujeres consideras que ellas son entre medio falsas y liantas, porque no dicen las cosas con claridad. Entonces, es cierto que ahí las mujeres directivas, por ejemplo, las mujeres con responsabilidades sobre grupos, tienen situaciones complicadas, porque sienten que si son muy asertivamente claras, a veces se las interpreta como demasiado mandonas, allí donde en el caso de una voz masculina esto se interpreta como muy, muy bien, muy claro, muy eficiente. Y en cambio, si ellas son demasiado indirectas, se las interpreta como demasiado liantas. Así que tienen una capacidad de maniobra bastante poco clara, ¿no? Entonces, la indirección es un temazo, pero hay otros temazos. Por ejemplo, la tendencia en esa idea de indirección, a disipar o difuminar los propios logros. Me explico. Una de las cosas que peor se le puede decir a una mujer es que es una chula. O sea, las mujeres hacemos, y luego pues de esto podría estar hablando todo mucho más. Y esto es bibliografía internacional. Es mi experiencia, por supuesto, que corrobora absolutamente mi experiencia trabajando con cientos de mujeres directivas y profesionales, pero es también la bibliografía internacional, ¿no? Las mujeres hemos sido educadas, y seguimos siéndolo, para no ser demasiado prominentes, porque una mujer muy prominente es una sabionda. Entonces, las mujeres tendemos a rebajar un poco nuestros saberes, precisamente para parecer más horizontales, menos arrogantes, para no parecer unas chulas, ¿no? Ahí hay montones de mecanismos muy interesantes y lo más alucinante es que están identificados en culturas muy distintas. Por ejemplo, los llamados prefacios rituales de autodisminución. ¿Qué es eso? Eso es que muy a menudo las mujeres, antes de tomar la palabra en público, nos sentimos obligadas a decir algo como: bueno, a ver, esto no es exactamente mi especialidad, pero a mí me parece que, vaya, lo que voy a decir a lo mejor ya lo ha dicho alguien antes, pero me gustaría añadir que, bueno, que a lo mejor digo una tontería, pero yo creo que, ¿veis? Estas coletillas iniciales, otras mujeres sabemos perfectamente que son rituales. Es decir, que la mujer que va a hablar sí sabe de qué va a hablar. Pero tenemos localizado que hay muchos varones que interpretan literalmente esta explicitación de desconocimiento. Y entonces muchas veces las mujeres profesionales pierden el turno ahí, porque el varón piensa: bueno, pues si esta no sabe, no os preocupéis, que ya estoy yo, que esto sé muchísimo. Y, bueno, pues mira, ya que lo dices. Entonces, lo interesante es por qué las mujeres nos sentimos obligadas a hacer estos patrones de autodisminución ritual. Y del mismo modo, si queréis hablamos sobre esto, sobre cómo medirlos, no medirlos, cómo, etcétera, o cómo utilizarlos. Pero en la misma línea sabemos que las mujeres tienden a difuminar sus logros. Entonces, por ejemplo, no sé, yo he podido asistir, y conmigo todo un grupo de mujeres directivas que se estaban formando, a cómo alguien estaba hablando de la salida a bolsa, yo creo que era del grupo Bacardi, diciendo cosas como hicimos, llevamos, se llevó a cabo, etcétera, y cuando al final acabó esta mujer, esta directiva, alguien levantó la mano y le dijo: ¿pero todo esto quién lo pilotó? Y ella al final dijo: yo. Este yo había estado completamente omitido durante toda su intervención. Y me diréis: bueno, pero oye, muy bien por ella, ¿no? Porque esto es muy empático con el equipo, esto es muy humilde, modesto, ole. Y dices: sí, señor, muy bien por ella, siempre que todos juguemos el mismo juego, siempre que todos tengamos las mismas reglas,
siempre que el de al lado no decida que va a mover estratégicamente nosotros, pero también yo, de tal modo que su figura se potencie, mientras que la otra lo que ha jugado es a disipar su agentividad precisamente para no parecer demasiado arrogante, etcétera. Entonces, estoy poniendo como un testet, estoy poniendo solo como un pequeñito aperitivo sobre lo mucho de lo que podríamos hablar, y no es tanto que usemos el lenguaje propiamente de manera diferente, que también probablemente en algunos casos, como por ejemplo en el sentido de poder o no decir tacos para mostrar que estás enfadada o que tienes muchísima capacidad de reaccionar, etcétera, pero sobre todo es que determinados mecanismos conversacionales los manejamos de modo diferente, y de eso tenemos que ser conscientes porque tiene implicaciones y consecuencias para la vida profesional. Pero puedo seguir hablando 3 horas más, ¿eh? La verdad es que este es un tema que ha salido en muchísimos eventos que hemos organizado con la Women Network y sigue estando ahí porque seguimos haciéndolo. Y es ese lastre cultural que llevamos todas las mujeres encima, que espero que en las nuevas generaciones esto se vaya perdiendo, porque realmente nos estamos poniendo piedras y bloques a nuestra propia carrera profesional haciendo esto. Pero bueno, muy, muy buenos los tips que nos has dado. Aquí hay otra pregunta, este es anónimo, nos dice, va bastante relacionado con esto, ¿tienes alguna recomendación para poder intervenir de manera armónica y cooperativa en una reunión donde el manager geopardiza el total de la conversación sin dar pie al empleado a presentar su storyboard? ¿Cómo intervenir y hacerse escuchar para dar tus puntos clave cuando el jefe parece que solo se escucha él? Y hablamos de él, ya nos ha quedado claro que es una mujer la que pregunta. Bueno, esto es complicado porque ¿qué ocurre cuando tenemos directivos comunicativamente tóxicos y que centran toda la intervención en yo porque me escucho, ¿no? Y es cómo hago para intervenir. Una de las posibilidades, quizá, bueno, una buena idea, un buen tip que dice Eva, ¿no? Siempre es, si vamos a ser minoría las mujeres, hay que ir absolutamente en red, es decir, preparadas previamente. Ir y hablar antes entre nosotras. ¿Alguna de vosotras quiere hablar? ¿Tiene previsto hablar? ¿Tiene algo que proponer? Sí, yo en teoría tengo un proyecto sobre este tema y me gustaría plantearlo. Las mujeres tienen que ir en red. ¿Por qué? Primero, porque quizá una mujer se siente muy violenta si tiene que decir yo quiero, pero es más fácil si una colega le facilita la entrada. Por ejemplo, si dice algún momento como en el turno de palabra, tenemos turno de palabra, y lo dice María, ¿te parece que podamos abrir un turno de preguntas? Cuando nos digan supuestamente, bueno, venga, ¿qué? No, es que en el pasillo estaba hablando con Carlota y Carlota me ha explicado algo que creo que es muy interesante. Y ahora habla Carlota. Esto es tanto para dar el turno como para recuperar el turno. Cuando Carlota está explicando algo y a los 3 minutos alguien ya la ha interrumpido, entonces que sea una colega. No digo que necesariamente sea así, pero es cuando una se queda atacada de hostia, acaba de empezar, por favor, ¿no? Y seguramente en ese estado emocional no está en la mejor tesitura para luchar elegantemente por el turno de habla, que lo haga una colega. Que diga, ay, muy interesante, Luis, pero es que Carlota lo que estaba explicando me interesa mucho para mi área. A ver, perdona un momento, Carlota, ¿esto lo puedes acabar? Porque en mi área justamente el otro día estábamos hablando de eso. Entonces, estar en red continuamente y en las reuniones, por supuesto, para dar el pie, para dar la palabra a la colega que queremos que pueda hablar y para recuperarle el turno. Porque en un tete-a-tete directo, sobre todo si además es tu superior, no es fácil. No obstante, cuando queremos plantear que queremos hablar, el cuerpo tiene que trabajar para nosotras. El cuerpo. ¿Cómo? Con contacto visual continuado hacia la persona que no nos está dejando hablar,
Esto, no quiero aburriros con rollos, pero esto se llama, en análisis de la conversación, le llamamos autoselección. Es decir, nadie me deja hablar y me tengo que autoseleccionar para hablar. Esto es mucho más difícil que la heteroselección. Por ejemplo, en una conversación normal, si alguien te dice, oye, ¿y tú, María, no sé, ¿tú qué te parece a ti esto? Esto es muy fácil, me han invitado a intervenir, me han legitimado para intervenir. Mientras que cuando lo tengo que hacer yo sola, esto es muy difícil. A mí me ha llegado a pasar, por si os consuela, en los programas de televisión. En programas de televisión donde he sido llamada como experta, me he tenido que autoseleccionar, porque el locutor estaba seleccionando solo a los varones en la mesa. Y yo, o sea, sudando tinta para decir, no me puedo ir de este programa sin hablar, pero tengo que intervenir y hacerme el trabajo de autoselección yo. Y esto es muy duro, lo tenemos que saber previamente y entonces llenarnos de energía para decir, bueno, pues allá voy. ¿Cómo? En contacto visual directo con la persona, como diciendo, estoy aquí, y si es necesario utilizando también nuestras manos. Es decir, que la otra persona no pueda darse por no enterada de que nosotros teníamos intención de hablar. Luego ya decidirá él si quiere o no quiere que hablemos, pero por lo menos hacer ese esfuerzo de si es que no lo hace una compañera por nosotros. Y yo creo que aquí los hombres también pueden entrar en el juego del grupo. Es decir, que podemos muy bien ir a hablar con otro, esto da rabia, es decir, que me legitime un tipo, ¿no? Un señor, pero bueno, es mi amigo, es mi colega, que me ayude, ¿no? Es decir, ir a buscarlo y decir, oye, a mí me gustaría, en el tema de hoy, yo quiero intervenir porque lo que estamos trabajando en mi grupo es esto, échame un cable, alláname el terreno, y que ese, no sé, Carles diga, pues oye, si podemos ahora plantear algo, es que yo hace un momento hablando con Carlota me ha parecido interesantísimo lo que ella tenía, lo que estaban elaborando en su equipo, ¿no? Sí, de tal manera que nos hayan en el camino. Y si lo tenemos que hacer nosotras sola y nos parece como fatigoso, es normal. Esto es lo primero, es normal, es muy fatigoso. Y se necesita tener como poniendo la energía. Bueno, pues algún día lo podemos decir, bueno, voy a poner la energía, oye, mira, la pongo aquí y este es mi objetivo. Mi objetivo en reunión de hoy es que voy a hablar o lo voy a intentar con todas mis fuerzas, ¿no? La autoselección, que es dura, es muy dura. La verdad es que, y lo que iba a decir es lo que has dicho, que la red está claro que entre mujeres la vamos a hacer, pero lo ideal sería que también participaran nuestros compañeros hombres en esa red cuando nos encontramos con situaciones como esta, en la que el directivo jefe de esa reunión está absolutamente copando el espacio de todo el mundo y sobre todo el de las mujeres, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Tenemos muchísimas preguntas y temas que nos están saliendo aquí. En el chat te preguntan, Estrella, a ti, ¿qué opinas de hablar por hablar versus simplemente soportar, pone entre comillas, el silencio o las pausas, sobre todo en conversaciones entre dos personas, aunque también en grupos? Sí. Fíjate qué cosa tan interesante. Hay un capítulo del libro en el que hablo de las llamadas charlas intrascendentes, ¿no? Que son esas charlas que tenemos, yo qué sé, en el ascensor, con los vecinos, o sea, no tenemos la expectativa de que ahí vamos a hacer un gran profundización en nosotros mismos, o cuando vamos a comprar el pan, lo que podamos charlar con la persona, con el dependiente o dependienta. Esas conversaciones banales, triviales las llamamos, small talk en inglés, ¿no? Tienen importancia. Fijaos que no estamos hablando de hablar por hablar, ¿no? Sino que, y esto lo hemos visto claramente en el confinamiento, ¿no? Lo importante que era ir al súper y reconocer a esa reponedora o esa cajera o ese cajero, buenos días, ¿cómo va todo? Muchas gracias, ánimo. Oye, esto es muy breve, es muy económico
Es muy ritual, porque aquí no hemos hecho grandes profundidades sobre nada, pero es muy importante, porque estamos reconociendo la importancia de la otra persona. Yo a mis estudiantes les digo a menudo, imaginaos que un día que estamos hartos de estas ritualidades, decidimos que no vamos a llevar a cabo ninguna de estas conversaciones triviales a lo largo del día. Y cuando en el metro nos encontramos a alguien, ¡ay, hola! No contestamos, va a decir buenos días, ¿qué tal? Parece que va a llover, no va a llover, no, paso. Llego al trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Para qué? Para decir otra vez, bueno, ¿qué tal? Pues mira, bien, no, tal. Al acabar el día tenemos un montón de enemigos, nos hemos granjeado un montón de enemistades. ¿Por qué? Porque estas pequeñas conversaciones son como lubricantes de nuestras relaciones. Y si se saben manejar bien, estas conversaciones pueden ser muy agradables. Otra cosa es que la gente te suelte una chapa, esto ya es otra cosa, pero que la gente te reconozca. Ay, buenos días, ¿cómo me alegro de verte? Oye, bien, tal, oye, ¿qué blusa más bonita llevas hoy? Vale, tal, ya está, ya hemos acabado. Bien. Ahora, otra cosa es el hablar por hablar. Y yo digo efectivamente que estas conversaciones que estamos un buen rato oyendo hablar de cosas que no nos interesan, absolutamente nada, y que al cabo del rato además nos sentimos raros o raras si no intervenimos, pues estamos allí como mudos o mudas y dejan un mal sabor de boca y sabemos que no nos alimentan. Yo digo en el libro, sabemos que no nos alimentan y que además es como comerte un Frankfurt, no sé, a las 9 de la mañana porque es lo primero que has pillado y luego al cabo de un rato y dices, hostia, qué mal me ha sentado esto, ¿no? No podéis imaginaros la de gente conocida y desconocida que me ha escrito diciéndome cosas como has puesto palabras a incomodidades mías que yo no sabían que eran. Por ejemplo, os voy a decir, y esto que no salga de aquí mucho, pero varias mujeres me escribieron para decirme esto me ha recordado cuando yo, los niños eran pequeños, iba a la escuela a recogerlos y yo me sentía obligada a participar en el grupo de mamás que esperaban a la puerta de la escuela y al cabo, yo me sentía obligada de estar ahí participando y volví a casa muerta de agotamiento. Y ahora me doy cuenta que es porque sostenía conversaciones que no me interesaban en lo más mínimo, que no me interesaban en lo más mínimo. Entonces, el hablar por hablar cansa un montón. Así que si queremos huir de conversaciones que son solo hablar por hablar y podemos hacerlo, huyamos. Pero así, clarísimo, porque nos va nuestra salud. Oye, nos va nuestra salud, que no tiene que ver, insisto, con estas conversaciones rituales en las que estamos reconociendo al otro. Como digo, por ejemplo, la cajera del supermercado. Tía, eres una heroína, gracias por estar ahí. Pues, oye, buenos días, muchas gracias, que vaya bien el día. Ya está. Seguro que esa persona nos lo va a reconocer muchísimo. Ahora, hablar por hablar, horroroso, sí, y es verdad. Y ahora sabemos que es así, que nos sienta mal. Y la persona que hacía la pregunta aludía a los silencios y las pausas. Esto es también muy interesante, porque el uso del silencio y la tolerancia hacia el silencio está muy modalizada culturalmente. Y esto, vosotros que sois una empresa multinacional lo sabéis muy bien. Las culturas conversacionales centroeuropeas y especialmente las nórdicas tienen un concepto de pausa y de silencio diferente del Mediterráneo. Esto hace, por ejemplo, que tengan lo que llamamos técnicamente un lapso adecuado de respuesta más largo que el nuestro. El lapso adecuado de respuesta es lo que tú puedes tardar, y pareciendo normal, en responder una intervención de otra persona. Entonces, nuestro lapso adecuado de respuesta mediterráneo es muy cafeínico. Hay que responder muy rápidamente para parecer ingenioso, rápido, dinámico. Y eso, en otras culturas como las nórdicas, se interpreta como aturullamiento. No te has tomado el trabajo de pensar un poco qué te he dicho. Pensar y pensar tu respuesta. Entonces, es interesantísimo, porque estos segundos de más o de menos se interpretan en términos que atribuimos al otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay hablantes de español del otro lado del Atlántico que tienen un ritmo diferente del nuestro. Hablan nuestra lengua, hablamos todos la misma lengua, pero conversan según patrones distintos. Entonces, a poco que esas personas hablen un poco más lento de lo que hacemos en la península ibérica,
les atribuimos lentitud mental, lo cual no tiene nada que ver. Entonces, respondiendo a la pregunta, por supuesto que hay maneras de manejar las pausas y los silencios que están culturalmente modalizadas. Y todos sabemos que en una relación de mucha confianza, las pausas en la conversación que se llevan con armonía, que no son un problema, que no son un estrés, ¿no? Es como dice la canción, si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo digas. No lo digas. Pues forma parte de la complicidad con alguien, el hecho de poder estar en pausa tranquilamente, no pasa nada. Sobre esto también podríamos hablar mucho, a mí me encanta este tema. Me sabe fatal porque hemos llegado ya a la hora y hay muchas preguntas que han quedado sin contestar. Por cierto, lo que estoy pensando, Estrella, y si os parece bien al resto, es las preguntas que han quedado sin contestar, igual te las hago llegar, Estrella, y si quieres contestarlas o en un breve vídeo o por escrito y se las hacemos llegar a todas, yo creo que lo agradecerán porque me parece que hay preguntas súper interesantes. ¿Vale? Bueno. Como que vamos de Zoom meeting en Zoom meeting, me temo que hemos de cortar así a lo brusco, a lo bestia y me sale fatal porque de verdad que me está encantando y yo creo que todas igual. Hemos llegado a tener 104 personas conectadas, Estrella, que lo sepas. O sea que muchas gracias, qué honor. Y muchísimas gracias a ti por haber accedido, por fin hemos conseguido cerrar esto que teníamos pendiente y me he apuntado que cuando volvamos otra vez a poder trabajar face to face, como decimos en HP, te vamos a volver a invitar para poder acabar esta conversación contigo que no hemos podido acabar ahora. ¿Vale? Cuando queráis, ha sido un placer. Intentaré contestar vuestras preguntas, sí. Muchas gracias, Estrella, y muchas gracias a todas. Hay muchos comentarios de fantástico, gracias, excelente sesión, o sea que te pasaremos todos los comentarios también para que lo veas. ¿Vale? Y si leéis el libro, hacedme llegar vuestras opiniones, por favor. Mira, perfecto. Luego haremos el sorteo, así que habrá 5 personas que seguro que lo van a recibir. Muy bien. Muchísimas gracias, Estrella. A vosotras. Chao. Otro abrazo para vosotras. Chao. Chao.